hormigas. Hormigas, no traigas el insecticida porque puede ser una experiencia apasionante, educativa y necesita pocos cuidados. Si estás buscando nuevas ideas para casa o clase, quédate porque este vídeo es para ti. En este vídeo primero vamos a ver por qué tener un hormiguero en casa o en clase, qué tipo de actividades podemos realizar y qué recursos nos ofrece Hormigapedia y Ant House. Los insectos pueden ser unas buenas mascotas educativas. Un hormiguero puede ser la mascota ideal para una clase o para un niño. No exigen muchos cuidados y solo hay que alimentarlas de vez en cuando. Las hormigas hacen todo el trabajo de limpieza y mantenimiento del lugar. El trabajo de su cuidador es observarlas y buscarles un lugar con condiciones de humedad y temperatura adecuadas. Y puede parecer una opción extravagante tener insectos como mascotas, pero una colonia de hormigas es una experiencia divertida, didáctica y recomendada para todas las edades. Bien, en primer lugar vamos a ver por qué tener un hormiguero en casa o en clase. A través del hormiguero podemos inculcar valores sobre la naturaleza, respetar a los animales, las plantas y demás. Las hormigas son conocidos por todos, o sea que nos resultan cercanas. Y también porque forman sociedades complejas, también su forma de trabajar y su forma de organización. Podemos ver también cómo va creciendo el hormiguero en general. Podemos ir viendo cómo construyen túneles, cómo organizan los espacios donde comen, viven o donde tiran la basura. En cuanto a objetivos, en primer lugar, vamos a observar qué es una población, cómo se organiza y de qué forma trabajan juntas. Otro de los objetivos es dar una responsabilidad a la clase. Por ejemplo, el que se encarga de darles de comer, el que se encarga de recoger los desechos. La persona o el grupo que se va a encargar de hacer el seguimiento de cómo va creciendo día a día ese hormiguero. Algunas curiosidades que encuentre en el mismo, las cosas que hacen las hormigas. Parte de esta responsabilidad para la clase también es un incentivo para cumplir las normas de convivencia del aula. Y por último, también es una buena oportunidad de utilizar el método científico en la observación de los animales en un hábitat seminatural. En cuanto a las actividades que podemos realizar, pues actividades tan sencillas como colorear dibujos, disfrazarnos de hormigas en clase o para el carnaval o en casa, realizar fichas sobre los diferentes componentes de la colonia, hacer algún cartel con los cuidados que necesita esa colonia, hablar de plantas en clase, podemos hablar sobre plantas, ver cuáles nos resultan a nosotros más cercanas y ver cuáles son las que les gustan más a las hormigas que tenemos. Leer cuentos que nos resulten interesantes y también podemos realizar actividades un poco más complejas. Por ejemplo, vamos trabajando con el hormiguero durante todo el año y a final de curso pues podemos visitar algún museo cercano a nuestra localidad que tengan un hormiguero. Esta puede ser una actividad muy motivadora. Luego también podemos buscar información sobre las diferentes especies de hormigas que hay. Por ejemplo, vamos a utilizar la Hormigapedia. Otra de las actividades interesantes que podemos realizar sería un hormiguero, por ejemplo, en plástica con materiales de reciclaje. De esta misma forma también podríamos hacer las hormigas. Y de esta forma, en esta asignatura podríamos trabajar también el vocabulario en inglés. También podríamos realizar, por ejemplo, un hormiguero de la clase con las diferentes fotografías del alumnado. Y por último, la actividad que vamos a llevar a cabo durante todo el curso sería pues ese registro que vamos a ir haciéndole y alimentando a las hormigas, que como hemos dicho anteriormente pues son muy limpias, ellas se encargan de sus residuos y demás y nosotros solo tendríamos que encargarnos de ponerle comida cuando sea necesario. Necesitan muy pocos cuidados y muy poquitas atenciones, simplemente buscar un buen sitio donde les dé poca luz y echarles de comer. Vamos a ver ahora lo que sería la Hormigapedia, que nos vendría muy bien a la hora de buscar información sobre las hormigas. Además de toda esta información tenemos aquí un apartado que pone test, donde vamos a realizar diferentes preguntas sobre hormigas. Por ejemplo, las hormigas plantan las semillas de muchas flores silvestres, incluyendo violetas, ¿verdadero o falso? Y abajo pues nos dice correcto y nos da un poquito más de información. Todas las especies de hormigas pueden picar, ¿verdadero o falso? Muchas especies de hormigas carecen de aguijones, por lo tanto pues no pueden. Luego, por ejemplo, podemos ver la taxonomía y evolución de las hormigas y cómo han ido cambiando a lo largo de la historia. Ahora vamos a ver la página web Ant House. Nos dice que son líderes en España en la venta de hormigas y hormigueros. Nos dice que las hormigas son gratis, los envíos 24 o 48 horas. Y nos enseña un poco pues todo lo que tienen en la página web. Si entramos a ver quiénes somos, Ant House es una tienda online nacida en el foro de hormigas
lamarabunta.org. Es un foro de aficionados y la medida es financiar los gastos de los diferentes proyectos que llevan a cabo. Es una empresa que trabaja desde España para todo el mundo. Luego podríamos encontrar, por ejemplo, hormigueros educativos para niños. Podemos encontrar también kits, donde vienen todo lo necesario para que nosotros en casa o en clase pongamos en marcha nuestro hormiguero. También tienen diferentes tipos de hormigas, tienen muchos accesorios, tienen equipamiento, materiales, todo lo que necesitemos para nuestro hormiguero está en esta página. Espero que os haya resultado una idea interesante y que pronto podáis ponerlo en práctica.